Imagina esto, eres David, un joven pastor, pasando tus días bajo el sol de Belén en medio de la naturaleza, rodeado de ovejas. Tu vida es simple, sin los focos de la fama ni el aplauso del público, pero está llena de algo mucho más valioso, una conexión única y profunda con Dios. En esos vastos campos, con el cielo azul como techo y por las noches un manto de estrellas, aprendiste algo grandioso. No solo a cuidar ovejas, sino a confiar en algo mucho más grande que tú. Ahí, en la soledad que no es soledad, sino compañía divina, encontraste el verdadero significado de la fe. Mientras vigilabas tus rebaños, el silencio te enseñó a escuchar. Escuchar no solo el sonido del viento o el murmullo de las aguas, sino la voz de Dios hablándote directamente al corazón. Esa voz que te guiaba, te consolaba y te inspiraba. David no era una persona más. Aprendió a escuchar y seguir todas las enseñanzas de Dios. Como cristianos debemos escuchar a Dios y seguir todas sus enseñanzas todos los días, sin excepción. Y nuestra mayor misión es difundir todas estas enseñanzas a la mayor cantidad de personas posible. Por eso, aquí en este canal encontrarás videos todos los días. Asegúrate de compartirlo con alguien que amas o incluso en ese grupo de WhatsApp. Estoy seguro de que cambiarás no solo el día, sino la vida entera de muchas personas. David, en esos momentos de quietud, cuando el mundo parecía detenerse, te pusiste a componer. Las palabras fluían de ti, naturales como el cauce de un río, transformándose en poesía y música. Sin saberlo, estabas creando lo que se convertirían en los salmos, obras maestras que aún hoy día, siglos después, la gente lee con admiración y reverencia. Cada día, con tu arpa en mano y tu corazón lleno de fe, cantabas alabanzas a Dios. Esas canciones nacían de tu experiencia personal, de tu relación íntima con el Creador. Cantabas sobre la creación, sobre la justicia, sobre la misericordia divina y sobre la esperanza que nunca muere. A través de tus ojos, vemos que no se necesita una vida llena de lujos o reconocimientos para sentirse pleno. Nos muestras que en la simplicidad de la vida pastoral, en la cotidianidad del cuidado de las ovejas, se puede encontrar una profundidad espiritual inmensa. Tu vida en los campos te enseñó sobre la responsabilidad, sobre el cuidado amoroso de cada oveja, como si cada una fuese un tesoro. Esa dedicación reflejaba tu relación con Dios, un cuidado y atención constantes, un diálogo abierto y sincero. Con cada amanecer y cada atardecer, con cada estrella que brillaba en el cielo, tu fe se fortalecía. Veías la mano de Dios en todo, desde la más pequeña flor hasta la más amplia de las praderas. Todo te hablaba de Él, todo te acercaba más a su presencia. Y así, entre el verde de los campos y el azul del cielo, entre el balar de las ovejas y el silencio de la noche, tú, David, viviste una de las historias más hermosas de fe y confianza en Dios. Una historia que, aunque milenaria, sigue inspirando a todos aquellos que buscan una conexión más profunda con lo divino. David fue un testimonio vivo de que la grandeza no se mide por el estatus o el poder, sino por la profundidad de nuestra relación con Dios. Nos enseñaste que, incluso en la soledad de los campos, se puede estar en la mejor compañía, la de nuestro Creador. Y tus salmos, esos cantos del alma, son el legado eterno de esa comunión profunda y verdadera con Él. Un día cualquiera en la vida de David, él estaba allí en el campo cuidando las ovejas. Mientras tanto, el profeta Samuel llegaba a la casa de Yesé, tu padre, con una misión divina: ungir al próximo rey de Israel. Y tú, ni te enterabas, allí estabas, entre las ovejas, viviendo tu día a día. Tus hermanos, los mayores, los fuertes, los que cualquiera diría, estos sí que tienen pinta de reyes, fueron los primeros en pasar ante Samuel, uno tras otro, como en una pasarela de candidatos reales. Pero ¿sabes qué? Ninguno de ellos fue el elegido.
Dios tenía otros planes, algo que ni el propio Samuel esperaba. Entonces, cuando parecía que Samuel había venido en vano, preguntó: ¿acaso no hay ninguno más? Y ahí fue cuando mencionaron que faltabas tú, el menor, el pastor, el que estaba con las ovejas. Tráiganlo, dijo Samuel. Y así de repente, de estar en el campo sin mayores preocupaciones, te ves llamado a presentarte ante el profeta. Imagínate la escena. Llegas, tal vez aún con algo de tierra en tu ropa, sin entender bien qué sucede. Samuel te mira, y en ese instante algo cambia. No eres visto como el joven pastor que eres, sino como el futuro rey de Israel. Dios le revela a Samuel que tú eres el elegido, no por tu apariencia, sino por tu corazón. Ese momento, tu ungimiento, no fue solo un cambio de estatus, fue la confirmación de que lo externo importa poco. Lo que verdaderamente vale es lo que llevas dentro. Dios veía en ti un corazón puro, valiente, digno de liderar su pueblo. La elección de Dios te sacó del anonimato y te colocó en el camino hacia un destino grandioso, lleno de desafíos y victorias. Fue un giro de 180 grados en tu vida, de cuidar ovejas a prepararte para ser rey. Este evento marcó el inicio de tu extraordinaria jornada de fe, una jornada que demostraría que no importa cuán improbable parezca el plan de Dios, Él sabe lo que hace. Tu vida es un testimonio de que la fe y la confianza en Dios pueden llevarte de los campos de Belén al trono de Israel. A través de tu historia aprendemos que Dios no elige como eligen los humanos. Él mira más allá de lo que nuestros ojos ven, buscando la esencia, lo que realmente somos en nuestro interior. Y en tu caso, vio un rey antes de que nadie más pudiera siquiera imaginarlo. Tu ungimiento fue un momento definitorio, no solo para ti, sino para toda Israel. Demostró que Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Planes que a menudo no entendemos, pero que siempre están guiados por su amor y sabiduría. A partir de ese día, tu vida fue una aventura de fe, llena de batallas, triunfos y momentos de profunda conexión con Dios. Cada paso que diste desde aquel momento fue un paso hacia tu destino, un destino que cambiaría la historia de tu pueblo. David es un recordatorio poderoso de que lo más importante no es cómo nos ve el mundo, sino cómo nos ve Dios. Nos enseñas que el valor verdadero reside en nuestro corazón y que con fe, incluso el más humilde de los pastores puede llegar a ser rey. Tu vida es un testimonio de la gracia de Dios, que eleva a los humildes y cumple sus promesas de maneras que solo Él puede concebir. La historia de David tiene un gran impacto en nuestra sociedad actual. El paso de David y Goliat es una de las mayores lecciones que podemos aprender sobre cómo afrontar nuestros mayores desafíos. David y Goliat no es solo una narración más, es un verdadero clásico que nos muestra cómo el menos esperado puede lograr lo impensable. Piensa en David, un joven pastor sin armadura ni espada, solo con una funda en su mano y una fe de hierro en su corazón. Frente a él, Goliat, un gigante que hacía temblar al ejército más valiente de Israel. ¿Te imaginas el panorama? El contraste no podía ser más dramático. Ahora, lo que hace a David especial no es simplemente que decidió enfrentarse a Goliat, sino cómo lo hizo. No se basó en su fuerza física, que claramente era menor comparada con la de su adversario, sino en su confianza total en que Dios estaría a su lado. Esa convicción era su verdadera arma. Cuando David se presentó en el campo de batalla, lo hizo sabiendo que todos los presentes dudaban de él. Sus propios hermanos, el rey Saúl, el ejército de Israel, todos pensaban que era un suicidio. Pero David no veía un gigante invencible, veía una oportunidad para demostrar que la fe en Dios puede mover montañas, o en este caso, derrotar gigantes. La preparación de David para este enfrentamiento no incluía entrenamientos intensos en combate o estrategias militares complejas.
Su preparación venía de años de cuidar ovejas, enfrentándose a leones y osos para proteger su rebaño. En esos momentos, aprendió a confiar en Dios para su protección y victoria. Cuando eligió las 5 piedras lisas del arroyo, David no estaba calculando cuántas oportunidades necesitaría para vencer a Golías. Cada piedra era un recordatorio de su fe, un símbolo de que Dios es suficiente, sin importar el tamaño del problema. Al enfrentarse a Golías, David rechazó la armadura que le ofrecieron, no porque quisiera mostrar valentía, sino porque sabía que su fuerza no residía en el metal, sino en su fe. Quería estar libre para moverse según la guía de Dios, no la de los hombres. La batalla, si se le puede llamar así, fue breve. David, con su funda y una piedra, frente a Golías, armado hasta los dientes. Un disparo certero, impulsado no solo por la habilidad de David, sino por su inquebrantable fe en Dios, fue suficiente para derribar al gigante. La caída de Golías fue más que el derrumbe de un hombre enorme. Fue la demolición de la duda y el miedo que habían paralizado al ejército de Israel. David, con su victoria, no solo salvó a su pueblo de la opresión, sino que también les enseñó una lección invaluable sobre el poder de la fe. Esta historia trasciende el tiempo y el espacio porque nos habla de la victoria de lo aparentemente débil sobre lo aparentemente invencible. Nos recuerda que no se trata de cuán grandes son nuestros problemas, sino de cuán grande es nuestra fe. La victoria de David no fue un accidente ni un golpe de suerte. Fue el resultado de su completa confianza en Dios. Nos enseña que cuando enfrentamos gigantes en nuestras vidas, la clave no está en el tamaño de nuestra espada, sino en la firmeza de nuestra fe. En resumen, la historia de David y Golias es mucho más que un enfrentamiento épico. Es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias batallas, recordándonos que, sin importar cuán imposibles parezcan, con fe genuina y confianza en Dios, podemos salir victoriosos. Nos muestra que la verdadera fuerza no viene de nuestras habilidades o recursos, sino de nuestra convicción en que Dios obra a través de nosotros, convirtiendo lo imposible en posible. Lo que hacía a David realmente especial no era cuán hábil era con la espada, ni su talento para escribir salmos que tocan el alma. Lo que lo hacía destacar, lo que realmente lo ponía en otro nivel, era su corazón. Imagínate, Dios mismo dijo que David era un hombre conforme a su corazón. Ahora piensa un poco en eso. No es poca cosa, ¿verdad? Significa que David, con todo y sus imperfecciones, tenía algo que lo hacía increíblemente cercano a Dios. Entonces, ¿qué tenía David que lo hacía tan especial? No era que fuera perfecto, porque no lo era. David tuvo sus momentos de fallo, y algunos de ellos fueron bastante serios. Pero aquí está el kit de la cuestión. Su corazón siempre estaba orientado hacia Dios. Siempre buscaba volver a Él, ya fuera para pedir perdón, buscar guía o encontrar restauración. Era esa constante búsqueda de la voluntad de Dios, esa disposición para seguirlo sobre todas las cosas, lo que marcaba la diferencia. Cada vez que David se equivocaba, no se quedaba ahí, sumido en el error. Buscaba la manera de corregir su camino, de volver a alinearse con lo que Dios quería para él. Y eso, esa capacidad de reconocer sus errores y buscar hacerlo mejor, es lo que hacía su corazón tan especial. No se trata solo de seguir a Dios cuando todo va bien, sino de seguir buscándolo incluso cuando te desvías del camino. David nos enseña que la perfección no es el requisito para estar cerca de Dios. Lo que cuenta es la sinceridad de tu búsqueda, la autenticidad de tu arrepentimiento y tu voluntad de seguir intentándolo, de seguir buscando a Dios en todo. Además, este corazón dispuesto a seguir a Dios se reflejaba en cómo vivía David, en cómo gobernaba, en cómo trataba a los demás y en cómo enfrentaba cada desafío. No era un asunto de solo palabras bonitas o gestos simbólicos.
Era su estilo de vida. Era lo que respiraba y lo que transmitía a quienes lo rodeaban. La relación de David con Dios era de una intimidad y una confianza profundas que solo pueden venir de un corazón genuinamente entregado a seguirlo, más allá de las apariencias y los logros externos. David nos muestra que lo que Dios valora no es cuánto éxito tenemos o cuán impecables parecemos, sino la calidad de nuestro corazón, nuestra disposición para buscarlo y seguirlo en todo momento. En esencia, la vida de David es un recordatorio poderoso para todos nosotros. Lo que verdaderamente cuenta ante los ojos de Dios es nuestro corazón. No se trata de nunca fallar o nunca cometer errores, sino de hacia dónde está orientado nuestro corazón, incluso en medio de esos fallos. David no es un héroe por sus victorias en el campo de batalla o por su habilidad poética. Es un héroe porque, a pesar de sus errores y fallos, su corazón nunca dejó de buscar a Dios. Y esa constante búsqueda de Dios y esa disposición para seguirlo por encima de todo, es lo que lo hace un ejemplo a seguir, un hombre conforme al corazón de Dios. La vida de David estuvo llena de momentos que parecían sacados de una película de aventuras y suspenso. Imagínate enfrentarte a un gigante como Golías cuando todos a tu alrededor piensan que es imposible ganar, o tener que esconderte en cavernas porque el mismísimo rey quiere tu cabeza. David vivió todo eso y mucho más. Pero lo que realmente hace su historia digna de ser contada no son solo esas aventuras, sino cómo enfrentó cada una de ellas, con una fe y fidelidad a prueba de todo hacia Dios. Desde joven, David demostró una valentía que iba más allá de lo físico. Cuando se enfrentó a Goliat, no confiaba en su habilidad con la honda, sino en Dios. Y esa confianza no era solo palabras, era una convicción profunda que guiaba cada una de sus acciones. Luego, cuando David se convirtió en un fugitivo, perseguido por el rey Saúl, su fidelidad fue puesta a prueba de maneras que pocos pueden imaginar. Imagínate tener la oportunidad de terminar con todo ese sufrimiento de un solo golpe, pero elegir no hacerlo porque confías en el tiempo y la justicia de Dios. Eso es exactamente lo que David hizo. No una, sino 2 veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl, pero se negó. En esas cavernas frías y oscuras, donde cualquiera se sentiría abandonado y tentado a tomar justicia por su mano, David eligió la ruta más difícil: esperar en Dios. Y no creas que era una espera pasiva. Estaba lleno de oraciones, de buscar a Dios, de escribir salmos que hoy leemos y encontramos consuelo en ellos. La fidelidad de David nos muestra que confiar en Dios no es simplemente creer que todo saldrá bien, sino seguir creyendo y actuando según esa fe, incluso cuando todo parece indicar lo contrario. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando las cosas van bien, pero la verdadera medida de nuestra fe se ve en los momentos de adversidad. David no era perfecto, cometió errores, grandes errores, pero incluso en esos momentos su fidelidad a Dios se veía en cómo buscaba el perdón y la restauración. No escondía sus faltas, las llevaba delante de Dios, mostrando una vez más su completa dependencia de Él. Esta actitud de David hacia la fidelidad y la confianza en Dios no solo le ayudó a superar los momentos difíciles, sino que también lo preparó para ser un rey según el corazón de Dios. No un rey perfecto, pero sí uno que sabía a quién debía su lealtad y confianza por encima de todo. Además, la historia de David nos enseña que la fidelidad a Dios tiene un impacto que va más allá de nuestra propia vida. A través de su ejemplo, generaciones han aprendido sobre la importancia de confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan. La vida de David es un recordatorio poderoso de que la verdadera fidelidad a Dios no es una fe de conveniencia, que se desvanece ante el primer signo de problema. Es una elección constante, una decisión diaria de confiar en Dios y seguir sus caminos.
incluso cuando el mundo nos ofrece soluciones más fáciles. Nos muestra que, aunque la fidelidad a Dios puede llevarnos por caminos difíciles, es la única que conduce a la verdadera victoria y paz. La vida de David es como una montaña rusa de emociones y eventos, mostrándonos que incluso los elegidos por Dios pueden tropezar y caer. Pero lo que realmente nos llama la atención no son solamente sus hazañas heroicas o sus errores, sino cómo enfrentó esos errores. Vamos a hablar de uno de sus momentos más oscuros, el episodio con Batseba y el plan para eliminar a Urías, el Heteo. Este no es precisamente el tipo de historia que esperarías de alguien descrito como un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Lo que sucedió fue grave, muy grave. David, el rey, el guerrero valiente, vio a Batseba y la deseó, a pesar de que ella estaba casada con Urías, uno de sus soldados más leales. Lo que siguió fue una cadena de decisiones que solo pueden describirse como nefastas. Desde el adulterio hasta un esquema calculado para asegurar que Urías muriera en batalla. Estos actos oscurecieron el carácter de David, mostrando que, al igual que nosotros, era profundamente humano y capaz de cometer errores graves. Pero aquí es donde la historia de David toma un giro diferente al de muchos otros. Cuando el profeta Natán lo confronta con sus pecados, la reacción de David no es de justificación o negación, sino de reconocimiento y arrepentimiento genuino. Esta es una de las lecciones más poderosas que nos deja David, la importancia de enfrentar nuestras faltas con honestidad y humildad. Los salmos de David se convierten en un espejo de su alma, donde no solo vemos el reflejo de sus triunfos, sino también de sus caídas. En ellos, David no se esconde detrás de su corona ni de sus victorias pasadas. Se presenta desnudo ante Dios, con un corazón quebrantado, reconociendo sus errores y suplicando por misericordia y restauración. Este acto de arrepentimiento de David no es un simple "lo siento", seguido de una continuación de sus acciones anteriores. No, es un cambio profundo, un deseo sincero de transformar su vida y volver al camino que Dios tiene para él. Es un reconocimiento de que, sin importar lo alto que uno haya llegado, siempre estamos a merced de la gracia y la misericordia de Dios. David nos enseña que el arrepentimiento verdadero no es solo sentirse mal por lo que hemos hecho, es una transformación interna que se refleja en nuestras acciones. No basta con reconocer el pecado, es necesario dar pasos concretos hacia el cambio, hacia una vida que se aleja de los errores pasados y busca la santidad. Este proceso de arrepentimiento y restauración no es instantáneo ni fácil. Requiere tiempo, paciencia y sobre todo una relación sincera y continua con Dios. David no se convirtió de la noche a la mañana en un hombre conforme al corazón de Dios de nuevo. Fue un camino de constante búsqueda, de caer y levantarse, siempre apoyado en la fidelidad y misericordia de Dios. La historia de David es un recordatorio de que nadie está libre de cometer errores, no importa cuán cerca esté de Dios. Pero también nos muestra que la gracia de Dios está disponible para todos, que el arrepentimiento sincero abre la puerta a la restauración y que nuestra relación con Dios puede salir fortalecida incluso de los momentos más oscuros de nuestra vida. La clave está en cómo respondemos a nuestros errores, en la humildad para reconocerlos y en la disposición para cambiar, apoyándonos siempre en la gracia redentora de Dios. La adoración para David no era un simple acto ritual, era la esencia de su vida. A través de sus salmos nos abre un panorama amplio sobre cómo veía a Dios, con un corazón rebosante de gratitud y admiración. David no solo adoraba a Dios en los momentos de paz y tranquilidad, sino también en los de dificultad y desesperación.
Su relación con Dios era dinámica, viva, y sus expresiones de adoración reflejaban esa profundidad de conexión. Imagina a este rey, el líder máximo de Israel, dejando de lado toda preocupación por su imagen y estatus para danzar con todo su ser delante del Arca de la Alianza. Este acto no era solo una muestra de su devoción, sino un poderoso mensaje para todos los que lo veían. La adoración genuina supera cualquier barrera de dignidad humana o preocupación por el juicio ajeno. David entendía algo fundamental: la adoración es un acto de entrega total. No se trata solo de cantar o de seguir un conjunto de rituales. Es un derrame del alma hacia el Creador, un reconocimiento de su grandeza y bondad. Cada salmo que escribió, cada danza que ejecutó, eran manifestaciones de un corazón que no podía contener su amor por Dios. Este rey poeta también nos enseña la importancia de la sinceridad en nuestra relación con Dios. No escondía sus fallos ni sus dudas. Los exponía ante Dios en una adoración cruda y real. Nos muestra que la adoración no es para los perfectos, sino para los imperfectos que buscan a Dios con un corazón sincero. La adoración de David también era reflexiva y contemplativa. Se maravillaba de la creación, reconociendo en ella la mano de Dios, y esto lo llevaba a adorar. Veía la majestuosidad de las montañas, la vastedad de los cielos, y esto alimentaba su alabanza. Su adoración nacía de una profunda apreciación por todo lo que Dios había hecho. No solo se trataba de momentos de alegría. En los salmos de David encontramos también la adoración en medio del dolor y la angustia. Nos enseña que la adoración no es solo para los momentos buenos, sino también una fuente de consuelo y fortaleza en los tiempos difíciles. David no adoraba a Dios esperando algo a cambio. Lo hacía por el puro placer de adorar, por el amor y el asombro que sentía hacia su Creador. Esto nos recuerda que la adoración no debe ser transaccional, sino una expresión genuina de nuestra relación con Dios. La diversidad en la adoración de David es también notable. Usaba música, poesía, danza y hasta el silencio. Esto nos dice que hay muchas maneras de adorar a Dios y que cada persona puede expresar su adoración de forma única. La adoración personal de David tenía también un impacto comunitario. Al adorar con pasión y sinceridad, inspiraba a otros a hacer lo mismo. Su liderazgo espiritual no solo estaba en sus decisiones o victorias, sino en cómo elevaba a todo un pueblo hacia Dios. A través de su vida, David establece un modelo de adoración que trasciende el tiempo y la cultura. Nos muestra que, más allá de las formas y las prácticas, lo que verdaderamente importa es el corazón con el que nos acercamos a Dios. La adoración en la vida de David es un reflejo de su relación íntima y apasionada con Dios. Nos enseña que adorar a Dios es mucho más que cumplir con rituales. Es vivir en constante reconocimiento de su presencia, bondad y soberanía en nuestras vidas. David nos invita a adorar a Dios no solo con nuestros labios, sino con todo nuestro ser, recordándonos que la verdadera adoración fluye de un corazón agradecido y enamorado de Dios. Mira, la historia de David es mucho más que un conjunto de buenas anécdotas. Es una verdadera lección sobre humanidad, errores y, más importante aún, sobre la misericordia. David, con todo lo que logró, también tuvo sus momentos, y no precisamente de orgullo. Cometió errores, y no me refiero a pequeños deslices, sino a errores que podrían hacer temblar los cimientos de cualquier moral. Pero aquí está lo interesante. Esos errores no son lo que definió su historia al final del día. Piénsalo. David podría haberse quedado en esos errores, dejando que marcaran el resto de su vida. Pero no lo hizo. En lugar de eso,
enfrentó sus fallos de frente, y aquí es donde entra en juego la misericordia divina. A pesar de todo, Dios no le dio la espalda. ¿Te imaginas? Incluso después de todo lo que hizo, la misericordia de Dios estaba ahí, disponible para él. Esto nos enseña algo crucial. Nuestras acciones, aunque tengan consecuencias, no tienen por qué ser el fin de nuestra historia. La gracia de Dios tiene un alcance increíble, capaz de restaurarnos incluso cuando pensamos que hemos caído demasiado profundo. La vida de David es un testimonio de esto, mostrándonos que la redención está al alcance de todos, sin importar la magnitud de nuestros errores. Es fácil pensar que, después de ciertos errores, ya no hay vuelta atrás, que hemos cruzado una línea de la que no podemos regresar. Pero la historia de David nos demuestra lo contrario. Nos muestra que el arrepentimiento genuino y la búsqueda de la misericordia de Dios pueden cambiar el curso de nuestra vida, independientemente de lo que hayamos hecho. Este no es un cheque en blanco para cometer errores a diestra y siniestra, pensando que todo se solucionará mágicamente. Las acciones de David tuvieron consecuencias serias, tanto para él como para los que lo rodeaban. Pero también es cierto que, a través del arrepentimiento y la gracia divina, encontró el camino de regreso. La misericordia de Dios hacia David nos habla de una paciencia y amor que van más allá de lo que podemos comprender. Nos dice que, por más que nos desviemos, siempre hay una oportunidad para volver, para ser restaurados y renovados. Esta parte de la vida de David es un recordatorio de que la perfección no es el requisito para recibir el amor y la misericordia de Dios. Lo que se necesita es un corazón dispuesto a reconocer sus errores y buscar esa redención. Y quizás lo más impactante de todo es cómo esta misericordia no solo transformó a David, sino que también se convirtió en una parte central de su legado. Nos dejó salmos y enseñanzas que siguen siendo fuente de consuelo y esperanza para millones, recordándonos que, sin importar lo lejos que nos sintamos, siempre estamos a tiempo de volver a Dios. La vida de David, con todos sus altibajos, nos enseña sobre la importancia de enfrentar nuestros errores, no para quedarnos atrapados en ellos, sino para aprender, crecer y, lo más importante, para experimentar la profunda misericordia de Dios. Nos muestra que, sin importar cuán grande sea el fallo, la gracia de Dios es aún mayor, siempre lista para ofrecernos una nueva oportunidad. Cuando hablamos de David como rey, no estamos hablando de cualquier líder. Estamos hablando de alguien cuya forma de gobernar realmente marcó la diferencia. ¿Qué tenía David que lo hacía tan especial? Bueno, para empezar, su corazón estaba totalmente alineado con Dios. No era solo un rey sentado en un trono de oro, era más como un pastor que cuidaba de su rebaño, de su gente, con un cariño y una dedicación que iban más allá del deber. Lo que realmente destacaba de David era cómo gobernaba con justicia. No era el tipo de justicia que viene de un libro de leyes o de las tradiciones de los hombres. Era una justicia que buscaba reflejar el corazón de Dios. Una justicia que se preocupaba por la equidad, por el bienestar de los más vulnerables. Eso es algo que no se ve todos los días. David no tomaba decisiones basadas simplemente en su intuición o consejos de sus asesores. Él buscaba la sabiduría de Dios. Antes de tomar decisiones importantes, se ponía en oración, buscando conocer la voluntad de Dios. Esto le daba a su liderazgo una dimensión diferente, porque no solo buscaba el éxito temporal, sino que quería asegurarse de que sus acciones estuvieran alineadas con los planes divinos. Liderar a Israel no era un trabajo fácil. Había desafíos por todos lados, desde conflictos internos hasta amenazas externas. Pero David, con su corazón de pastor,
Lideraba con una compasión y un cuidado que inspiraban a su pueblo. Se preocupaba genuinamente por ellos, quería lo mejor para ellos, y eso se notaba en la forma en que gobernaba. Claro, David no era perfecto. Tuvo sus momentos de falla, sus decisiones no siempre fueron las mejores. Pero lo que lo distinguía era su humildad para reconocer esos errores y buscar a Dios para enmendarlos. Esa disposición para admitir sus faltas y buscar el perdón y la guía de Dios era parte esencial de su liderazgo. Su manera de liderar no solo tenía impacto en su tiempo, sino que dejó un legado, un modelo a seguir. Nos enseñó que ser líder no se trata de ejercer poder o de imponer nuestra voluntad, sino de guiar con amor, justicia y sabiduría, poniendo siempre a Dios en el centro de nuestras decisiones. La historia de David como rey nos muestra que la verdadera grandeza en el liderazgo viene de servir, de cuidar a los que nos han sido confiados y de buscar siempre la voluntad de Dios en todo lo que hacemos. Nos recuerda que, aunque cometamos errores, lo importante es cómo respondemos a ellos, cómo buscamos la redención y cómo seguimos adelante, intentando reflejar el corazón de Dios en cada acción que tomamos. David no era simplemente un rey. Era un hombre que entendía que su autoridad venía de Dios y que su responsabilidad era liderar de manera que reflejara el amor, la justicia y la misericordia de Dios. Su vida nos enseña que el verdadero liderazgo se basa en la humildad, la justicia y el cuidado genuino por los demás, principios que siguen siendo relevantes y necesarios en cualquier época y situación. Ahora hablemos de la amistad y lealtad de David y Jonatas, y como puedes aprender de todo esto, la historia de David y Jonatas es como sacada de una novela, llena de aventuras, conflictos y sobre todo una amistad que desafía todas las expectativas. Imagina por un momento, Jonatas, el hijo del rey Saúl, en línea directa para heredar el trono, y David, el joven pastor que derrotó a Golias y fue ungido por Dios para ser el próximo rey. La lógica diría que deberían ser rivales, ¿verdad? Pero aquí es donde esta historia da un giro increíble. Desde el momento en que se conocen, algo especial surge entre David y Jonatas. No era solo una amistad común y corriente, era una conexión profunda, forjada en el respeto mutuo y una lealtad inquebrantable. Jonatas ve en David no a un competidor, sino a un amigo verdadero, a alguien por quien está dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su posición como heredero al trono. Piénsalo, Jonatas no solo reconoce el llamado de David, sino que lo apoya activamente. En un mundo donde la ambición y la lucha por el poder son la norma, la actitud de Jonatas es revolucionaria. Él elige poner su amistad por encima de sus propios intereses, demostrando una lealtad y un amor que son difíciles de encontrar. La relación entre David y Jonatas nos enseña que las verdaderas amistades no se basan en lo que podemos ganar del otro, sino en el apoyo y el amor incondicional. Se trata de querer lo mejor para el otro, incluso si eso significa sacrificar nuestros propios deseos o ambiciones. En sus momentos más difíciles, cuando Saúl busca matar a David, Jonatas está ahí no solo como un amigo, sino como un verdadero protector. Se convierte en el enlace entre David y el peligro que lo acecha, advirtiéndole y ayudándolo a escapar. Su amistad se convierte en un refugio seguro en medio de la tormenta. Lo sorprendente de esta amistad es cómo trasciende el tiempo y las circunstancias. A pesar de las tensiones políticas y los conflictos familiares, David y Jonatas mantienen su lealtad el uno al otro. Es un testimonio poderoso de cómo el amor genuino y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. Esta historia también nos muestra que las amistades verdaderas requieren sacrificio. Jonatas sacrifica su derecho al trono, su seguridad e incluso se arriesga a la ira de su propio padre por su amistad con David.
Es un recordatorio de que la verdadera amistad a menudo implica poner las necesidades y el bienestar del otro antes que los nuestros. La amistad de Davi y Jonatas es un ejemplo de vulnerabilidad y confianza. Se abren el uno al otro, compartiendo sus miedos, esperanzas y sueños. En un mundo que a menudo valora la fortaleza y el poder, su relación nos recuerda la importancia de la vulnerabilidad y la confianza como bases de relaciones profundas y significativas. La historia de Davi y Jonatas no es solo una narración sobre dos amigos, es una lección sobre el valor de la lealtad, el sacrificio y el amor incondicional. Nos enseña que las amistades más profundas y duraderas se construyen sobre estos pilares y que, a pesar de los desafíos y las diferencias, el verdadero amor y la amistad pueden florecer y transformar nuestras vidas. Davi, ¿sabes quién es, verdad? Claro, el valiente joven que enfrentó a Golias, el rey legendario de Israel. Pero hay una faceta suya que tal vez no se menciona tanto como debería. Davi, el artista. Sí, así como lo oyes. Este hombre no solo sabía manejar una onda y gobernar un reino, sino que también tenía un talento increíble para la música y la poesía. Imagina por un momento a Davi, después de un largo día, tomando su arpa y componiendo melodías que reflejaban su alma. No era solo un pasatiempo para él, era una forma de conectar con Dios. A través de sus salmos, Davi abría su corazón como un libro, mostrándonos que no hay mejor manera de comunicarse con el Creador que siendo completamente honestos sobre lo que sentimos. Los salmos de Davi son como una montaña rusa emocional. Van desde el dolor y la angustia más oscuros hasta la alegría y el agradecimiento más luminosos. Él no se guardaba nada. Cuando estaba triste, lo expresaba. Cuando estaba alegre, también. Esta autenticidad hace que sus palabras resuenen con nosotros incluso miles de años después. Pero, ¿qué nos dice esto sobre la creatividad y el arte? Davi nos enseña que nuestras expresiones artísticas no son solo formas de entretenimiento o maneras de pasar el tiempo. Son puentes que conectan nuestro corazón con el de Dios, herramientas poderosas para comunicar nuestras más profundas emociones, nuestras luchas y nuestras victorias. A través de su música y poesía, Davi nos recuerda que no hay aspecto de nuestra vida que deba mantenerse alejado de Dios, incluidos nuestros dolores y alegrías más íntimos. Él nos muestra que en la expresión de nuestra creatividad, en el acto mismo de crear, podemos encontrar consuelo, esperanza y sobre todo una conexión profunda con el divino. Y no es solo sobre expresar lo que ya sentimos. La creatividad de Davi también funcionaba como una forma de exploración, una manera de entender mejor su relación con Dios y el mundo que lo rodeaba. Cada salmo es un viaje, un intento de comprender la grandeza de Dios y su lugar en el universo. Davi nos demuestra que el arte tiene el poder de inspirar a otros. Sus salmos no solo fueron oraciones personales, sino que se convirtieron en himnos para todo Israel y eventualmente para millones de personas a lo largo de la historia. Su legado artístico es un recordatorio de que lo que creamos puede trascender nuestro tiempo y espacio personal, tocando las vidas de otros de maneras que ni siquiera podemos imaginar. La vida de Davi como artista nos invita a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestros propios dones y talentos. ¿Los vemos como meras habilidades o reconocemos en ellos la capacidad de glorificar a Dios y de conectar más profundamente con Él? Davi nos anima a ver nuestra creatividad como una ofrenda, una forma de adoración que es tan válida y poderosa como cualquier oración. En la práctica de su arte, Davi no buscaba la perfección estética por encima de todo, buscaba la sinceridad. Nos enseña que lo importante no es cuán técnicamente impresionante sea nuestro trabajo, sino cuán verdadero es a lo que sentimos y creemos.
En la autenticidad de nuestra expresión artística, encontramos una vía directa hacia el corazón de Dios. La próxima vez que pienses en Davi, recuerda no solo al guerrero o al rey, sino también al artista, al poeta, al músico que nos mostró cómo la creatividad puede ser una de las formas más hermosas y profundas de comunión con lo divino. Nos recuerda que, en la expresión de nuestra alma a través del arte, podemos encontrar y glorificar a Dios en las facetas más íntimas de nuestra existencia. Hablemos de Davi, pero no del Davi que todos recordamos por su hazaña con Golias o por ser el gran rey de Israel. Vamos más allá, a lo que realmente hace que su historia siga viva en nuestros días, su legado. ¿Sabías que Davi nos dejó mucho más que historias de batallas y conquistas? Nos dejó lecciones de vida que siguen resonando. Primero que nada, Davi redefinió lo que significa ser líder, no por la corona ni por el trono, sino por cómo lideró con el corazón. Sí, cometió errores, pero también supo liderar no solo con autoridad, sino con compasión, buscando siempre lo mejor para su gente. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo va acompañado de humildad y servicio. Su fe, esa es otra historia. Davi no tenía una fe de conveniencia, tenía una fe que movía montañas, que lo llevaba a enfrentarse a gigantes, literal y figurativamente. Pero lo más importante, su fe incluía una honestidad brutal frente a Dios. No tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, sus miedos, sus dudas. Esto nos muestra que está bien no estar siempre seguro, que nuestra relación con Dios puede incluir todas nuestras emociones y pensamientos. Ahora, hablemos de su adoración. Davi nos enseñó que adorar a Dios no tiene que ser una formalidad rígida. Él adoraba con todo su ser, con música, con danza, con poesía. Nos demostró que la adoración es una expresión personal y profunda de nuestro amor por Dios, una que puede tomar muchas formas. Pero aquí está el verdadero kicker. Davi no es recordado por ser perfecto, todo lo contrario. Es recordado por ser profundamente humano, con sus defectos y todo. Su vida es un testimonio de que no necesitamos ser perfectos para ser usados por Dios, para tener un impacto. Lo que Dios valora es un corazón dispuesto y sincero. Y sí, tuvo sus momentos de fallo, grandes fallos, pero cada vez se levantaba, se arrepentía y buscaba a Dios con más fervor. Esto nos enseña sobre la resiliencia, sobre la importancia de reconocer nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante, siempre hacia Dios. El legado de Davi también nos habla de la gracia de Dios. A través de sus historias vemos cómo la gracia de Dios se derrama incluso cuando fallamos, incluso cuando nos desviamos del camino. Nos recuerda que Dios no nos ha abandonado, que su gracia es mayor que nuestros errores. Davi también nos enseñó sobre la importancia de las relaciones. Su amistad con Jonatas es un poderoso ejemplo de lealtad, amor y sacrificio. Nos muestra que las relaciones profundas y significativas son vitales, que tener amigos leales a nuestro lado puede cambiar el curso de nuestras vidas. Su impacto no se detuvo en su tiempo, trascendió generaciones, influenciando no solo a quienes lo siguieron inmediatamente, sino a nosotros hoy. Nos enseña que nuestro legado puede extenderse mucho más allá de nuestra vida, afectando a generaciones futuras. La historia de Davi es una invitación a vivir con autenticidad, a liderar con compasión, a adorar con pasión y a caminar con fe, incluso en medio de nuestras imperfecciones. Nos recuerda que, al final del día, lo que realmente importa es cómo vivimos nuestra vida ante Dios y ante los demás, cómo amamos, cómo servimos, cómo nos levantamos después de caer. Así que, cuando pienses en Davi, recuerda que su verdadero legado no son solo las victorias o los fracasos, sino cómo su vida sigue inspirándonos a vivir de manera más plena, más auténtica y más entregada a Dios.
nos demuestra que, a pesar de nuestras imperfecciones, todos tenemos el potencial de dejar una marca indeleble en el corazón de aquellos que nos rodean y en nuestra relación con Dios. Tener un corazón según Dios es una de esas frases que suena increíble, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente? Bueno, la vida de David nos da una pista enorme sobre esto. No se trata de ser perfecto o de no cometer errores. Más bien es sobre cómo respondes a esos errores, cómo buscas a Dios en cada paso de tu vida, tanto en los buenos como en los malos momentos. David, ese joven que derrotó a Golías, que se convirtió en rey, también tuvo su cuota de problemas. Cometió errores, algunos bastante graves, pero aquí está lo interesante. Siempre volvía a Dios. Su corazón estaba puesto en seguir a Dios, en buscar su presencia, en vivir de acuerdo con sus deseos, incluso cuando se desviaba del camino. Piensa en el arrepentimiento. No es solo decir lo siento y seguir adelante. Para David, arrepentirse significaba cambiar de dirección, hacer las cosas de manera diferente. Cuando se daba cuenta de que había fallado, no solo pedía perdón, buscaba la manera de restaurar su relación con Dios. Eso muestra una relación viva y dinámica con el Creador, no una fe estática o superficial. La adoración es otro punto clave. Para David, adorar no era solo algo que hacía en momentos específicos, era una forma de vida. Sus salmos son un testimonio de ello. En ellos expresa su gratitud, su amor, su desesperación y su búsqueda de Dios. La adoración verdadera, según David, fluye de un corazón agradecido y consciente de la grandeza de Dios, sin importar las circunstancias. Y luego está el tema del liderazgo. David no lideraba con el objetivo de aumentar su poder o su riqueza. Lideraba con el objetivo de cuidar a su pueblo, de guiarlo según los principios de Dios. Puso el bienestar de otros antes que el suyo, mostrando qué significa realmente ser un líder según el corazón de Dios. La vida de David nos enseña sobre la importancia de mantener una relación íntima con Dios. Nos muestra que reconocer nuestras debilidades y confiar en la fuerza y misericordia de Dios es fundamental. No se trata de nunca caer, sino de saber a quién volvernos cuando caemos. Nos anima a ser genuinos en nuestra fe. David no escondía sus fallos ni pretendía ser algo que no era. Era auténtico en su relación con Dios y con los demás, mostrando que lo que Dios valora es un corazón sincero. La vida de David también nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser la prioridad en nuestras vidas. No importa los logros o los fracasos que tengamos, lo que realmente cuenta es cómo buscamos y honramos a Dios en todo lo que hacemos. Por último, la historia de David es un testimonio de la gracia de Dios. Nos muestra que no importa lo lejos que nos sintamos o los errores que cometamos, siempre hay un camino de vuelta a Dios. Su gracia es suficiente para cubrir todas nuestras faltas y restaurarnos completamente. Nos anima a ser genuinos en nuestra fe. David no escondía sus fallos, ni pretendía ser algo que no era. Era auténtico en su relación con Dios y con los demás, mostrando que lo que Dios valora es un corazón sincero. La vida de David también nos recuerda que nuestra relación con Dios debe ser la prioridad en nuestras vidas. No importa los logros o los fracasos que tengamos, lo que realmente cuenta es cómo buscamos y honramos a Dios en todo lo que hacemos. Por último, la historia de David es un testimonio de la gracia de Dios. Nos muestra que no importa lo lejos que nos sintamos o los errores que cometamos, siempre hay un camino de vuelta a Dios. Su gracia es suficiente para cubrir todas nuestras faltas y restaurarnos completamente. Así que cuando pienses en tener un corazón según Dios, recuerda a David.
Recuerda su vida, no como un ejemplo de perfección, sino como un testimonio de lo que significa vivir auténticamente buscando a Dios, reconociendo nuestras falencias y confiando en su inagotable gracia y misericordia. La vida de David, ese paso de ser un simple pastor a convertirse en el rey de Israel, es toda una odisea que va mucho más allá de lo que uno podría esperar. Es una historia repleta de fe, de errores, de momentos de redención y sobre todo de un compromiso total y absoluto con Dios. Imagínate, este hombre vivió en una montaña rusa de experiencias, pero siempre con una constante: su corazón estaba pegado a Dios. Que la historia de David nos impulse a buscar tener un corazón como el suyo. Puede que no sea perfecto, pero está totalmente entregado a la búsqueda de Dios en todas las estaciones de la vida. Imagina dejar un legado no de perfección, sino de una fe real, de un amor que no se doblega y de una vida que canta en armonía con el corazón de Dios. Piensa en cómo sería si cada uno de nosotros tomara este ejemplo a corazón. No solo cambiaría nuestra vida, sino que podría transformar las vidas de quienes nos rodean. Seríamos como faros de esperanza, fe y amor, iluminando un poco el mundo. Así que, ¿por qué no tomar inspiración de David y esforzarnos día a día por tener ese corazón comprometido con seguir a Dios, sin importar lo que venga? La idea no es intimidarnos con la grandeza de David, sino inspirarnos. Cada uno de nosotros, con nuestras propias luchas y victorias, podemos buscar a Dios con ese mismo corazón sincero y abierto. No se trata de emular a David en sus acciones, sino en su esencia, esa conexión profunda y personal con Dios. Su historia es como un espejo en el que podemos mirarnos. Nos hace preguntarnos cómo estamos manejando esos gigantes que se nos cruzan en el camino. Cómo estamos tratando nuestros errores y, más importante aún, cómo buscamos a Dios en nuestro día a día y en esos momentos de intimidad espiritual. No se trata de si vamos a lograr ser perfectos o no. La cuestión es si nuestro corazón está realmente sintonizado con Dios, buscándolo de verdad en cualquier situación que enfrentemos. El legado de David es un desafío, uno que nos invita a vivir de una manera que resuene con esa búsqueda de tener un corazón en sintonía con el de Dios. Y ojo, esto va mucho más allá de simplemente seguir un conjunto de normas. Se trata de cultivar una relación viva, de respirar juntos con el Creador, compartiendo con Él nuestras alegrías más grandes, nuestros miedos más ocultos, los triunfos y también esas caídas que a veces duelen.